Buenas noches, nos encontramos en este conversatorio realizado por los estudiantes de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto Dios para la asignatura de Legislación Laboral con NRS 4293. Las integrantes de este grupo son Scarlett Lozano, la presente, Julia Valencia, Angie Rangel y Zulimar Cordero. En este pequeño conversatorio vamos a abordar el tema sobre la estabilidad laboral, en los cuales vamos a hablar sobre los elementos esenciales del contrato, cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones a cada una, cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, las modalidades de los contratos. Nos encontramos en este momento en acompañamiento de dos representantes de la empresa de microtransporte. A continuación vamos a presentar a los dos representantes de la empresa de microtransporte. Cordial saludo, soy Eduardo Lozano, operador logístico de la microempresa de transporte encargada de realizar viajes de turismo o de ciudad en ciudad. Vengo en la zona de Atalaya. Gracias por invitarme a esta conversación y darnos la capacitación. Bueno, entonces los elementos esenciales del contrato. ¿Cuáles son? La prestación personal del servicio. El trabajador presta su servicio de manera personal y directa a su empleador. La subordinación. El trabajador acepta prestar sus servicios bajo el mando de un superior dentro o fuera del sitio de trabajo. La remuneración. Salario que debe ser pagado al trabajador por la prestación de sus servicios. Entonces, ¿qué es un contrato de trabajo? Es un documento legal que se utiliza para formalizar un acuerdo entre el empresario y el trabajador, donde se especifican cuáles son los términos que darán comienzo a la relación laboral entre ambos, y según los cuales el empleado prestará su servicio bajo la dirección del empleador a cambio de una retribución monetaria o salario. Los términos que se plasman en el contrato deben regirse por las leyes laborales del país. De lo contrario, no tendrá validez frente a las autoridades y no se podrá reclamar de manera legal lo que no se cumpla. Es decir, no sería vinculante y no obligaría a nadie a cumplir lo que en él se escribe. Cuando vamos a constituir un contrato de trabajo, hay que ser muy precavidos, ya que se deben contemplar una serie de obligaciones y derechos donde las dos partes están involucradas, lo que quiere decir que se debe garantizar el trabajo que se realice de manera estipulada en el documento aceptado y firmado. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato en la parte general? La identificación del empleado y el empleador, la fecha en la que se comienza la relación laboral y la fecha de finalización en caso de que sea un contrato temporal o de duración determinada. El domicilio fiscal de la empresa o en su defecto domicilio del centro de trabajo. Es importante este aspecto ya que se usará dentro del marco jurídico. El salario base inicial, así como los complementos salariales y la periodicidad del pago. La categoría o grupo profesional que se desempeñará el trabajador o una descripción resumida del mismo. La duración de la jornada laboral. La duración de las vacaciones y de qué manera se disfrutarán las mismas. Los plazos de preaviso que se deben respetar de manera obligatoria tanto por el empresario como por el trabajador en el supuesto de la terminación del contrato. Cuando la prestación del servicio es extranjero, si la prestación del servicio de un trabajador desde el extranjero y es superior a 4 semanas, el empresario debe dar a conocer cuáles serán las condiciones de dicha contratación, al igual que la información antes mencionada, añadiendo también la siguiente. ¿Por cuánto tiempo va a prestar el servicio en el extranjero? ¿Cuál será la moneda utilizada para pagar el salario? Si los gastos de dieta, viaje, viáticos y viajes, todos aquellos están vinculados con la prestación de servicio, serán retribuidos con dinero. Las condiciones de repatriación del trabajador si se diera el caso. En el artículo 1803, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Para ellos estará lo siguiente. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos
y el tácito. Resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por la ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. El objeto de los actos jurídicos es la cosa o hecho sobre el cual recae la obligación contraída, es la prestación adeudada. Cuando se trata de obligaciones de hacer o no hacer, el objeto es exclusivamente una conducta humana. La forma es el modo en que las partes manifiestan su voluntad de celebrar el contrato. Esta puede ser tácita y escrita. Son formas expresas o escritas las que tienen una manifestación exterior, las que se deducen del comportamiento de las partes entre las formas expresas. Pueden hallarse la verbal, expresada por medio de palabras, la escrita, cuando las partes suscriben un documento privado. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador respecto al contrato de trabajo? No solo su obligación de contratar y hacer un servicio, sino también especificar los términos mencionados al principio del post, sino que también han de notificar a los representantes legales de los trabajadores si les hubiera cada contrato que se efectúe, facilitándoles una copia simple que debe ser entregada en un plazo de 10 días. Y en caso de prórrogas o denuncias, igual se debe hacer de forma la notificación. Dicha copia debe contener todos los datos plasmados en el contrato, excepto el DNI, el estado civil o el domicilio, cualquier otro dato que pueda afectar la intimidad del contratado. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Son las que se estipulan, deben adoptar las medidas de higiene y seguridad pertinentes. Está prohibido que el trabajador realice la misma actividad en dos empresas distintas, ya que se considera competencia desleal. En cuanto a la productividad del negocio, debe estar dispuesto a contribuir para que ésta mejore. Cualquier otra obligación que se establezca en el contrato de trabajo. Los derechos y obligaciones del trabajador. Derechos. Durante la jornada de trabajo debe ocupar su tiempo de manera efectiva. Debe existir la posibilidad de formación y promoción en el trabajo. No debe existir discriminación para poder acceder a ningún puesto de trabajo. Tiene derecho a la intimidad e integridad física. La remuneración que se ha pactado debe percibirse según los tiempos estipulados de manera puntual y tiene derecho a todo lo establecido en el contrato de trabajo. ¿Cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una? ¿Qué significa esto? Que permiten mejorar la condición de los contratos, optimizando la estabilidad del contratante y del contratado, priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficios mutuos. ¿Cuáles son esas por parte del empleador? Encontramos la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, informar el salario que devengará, horario y periodo de prueba, dar a conocer reglamento interno de trabajo, reconocimiento del tiempo extra laborado y reconocimientos de recargos. No exceder las jornadas laborales que, aunque sean reconocidas, no deberán ser extenuantes. El cumplimiento de las fechas establecidas para la remuneración. En caso de despido, notificar la verdadera razón del hecho, darle la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su labor, ofrecer un plan de beneficio a los empleadores, reconocimiento por el logro de los resultados, la asignación de jornadas laborales que no afecten el buen desempeño ocupacional de este, permitir espacios de disfrute reconociéndolo como un ser social, suministrarle los respectivos elementos de protección personal y dotación pertinente en los tiempos fijados, proveerle al trabajador una buena estructura física y todas las herramientas pertinentes para el desempeño de la labor, generar en el trabajador motivación laboral y el respaldo de la seguridad social. Buenas noches. También nosotros tenemos invitado a un trabajador de microtransporte de la zona de La Libertad. Entonces, en este caso, pues el trabajador se va a presentar para seguir continuando con la parte de la explicación de las contrataciones.
Leonardo García Flores. Bueno, en ese caso, como Microtransporte se está manejando la contratación directamente con los empleadores de varias zonas de microtransportes, en el cual pues hace diferentes traslados de personal que contratan las empresas directamente para transportar a algunas personas a unas zonas de diferentes ciudades o hasta inclusive internamente. Los trabajadores también tienen que cumplir una serie de cumplimientos según la contratación que se vaya a realizar. Entonces, uno de los cumplimientos que se vaya a hacer en el contrato tiene que ser, primero, cumplimiento de las actividades para la que fue contratada, no realizar otras actividades que no fue realmente contratada en sí. Cumplimiento del horario legal, interés mutuo. Quiere decir, pues, según lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo, cumplimiento del horario laboral, ¿sí? Satisfacción de ambas partes en relación laboral. Ambas partes, pues, como dice, me beneficio yo como empresa y se beneficia el trabajador, ¿sí? Compromiso y responsabilidad con los deberes y obligaciones. Tenemos que, pues, nosotros como empleadores tenemos unos deberes que tenemos que cumplir hacia directamente a los trabajadores, pero los trabajadores también tienen unos deberes y obligaciones que se tienen que cumplir según la contratación que se vaya a realizar. Entonces, en el contrato de trabajo se especifica cuáles son los deberes y obligaciones que tiene tanto el empleador como el trabajador. Genera la confianza por parte del empleador. El empleador siempre pues vamos a abarcar directamente a la confianza del trabajador para que realice su actividad y la ejecute muy bien y pues así se satisface directamente a nuestros usuarios que se transportan directamente con la empresa de microtransportes. Cumplir con el reglamento interno de trabajo. La socialización del reglamento interno de trabajo siempre se hace al iniciar la labor, se hace la socialización directamente por la inducción. Esa socialización ya se realiza antes de iniciar la labor para que el trabajador pues sepa qué se trata el reglamento interno de trabajo y se cumpla al pie de la letra, tanto como para el empleador como para el trabajador. Informar de anomalías o malos manejos de compañeros de los que tenga plena seguridad y evidencia. En este caso, pues, si de pronto ven alguna anomalía que se está presentando con algún compañero de trabajo, de pronto reportar esas novedades y así pues evitar de pronto algún inconveniente y en este caso pues mejorar la empresa. Por otra parte, tenemos también lo de la parte de mejoramiento de estabilidad laboral, ¿sí? Entonces, en este caso, lo del mejoramiento de la estabilidad laboral es para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, debemos tener en cuenta las modalidades de los contratos, ya que la estabilidad laboral es de garantía que tiene todo el trabajador de permanecer en su empleo y al no tener un contrato, sea verbal o escrito, no se puede estar estable en una empresa con seguridad. Hoy en día, pues tenemos que nosotros hacer una contratación con un empleado, ya sea de forma verbal o escrita, para que sepan a cuáles son las funciones que va a cumplir directamente según el contrato que se vaya a realizar y según el manual de funciones que vaya a firmar el trabajador. Tenemos dos tipos de contrataciones. Las contrataciones que tenemos nosotros es en esta cuestión verbal y el contrato por escrito. Realmente microempresas trata de no manejar mucho el contrato verbal, ¿sí? Por motivo de que es mejor tenerlo escrito directamente para que sepa el empleado qué salario va a ganar, qué horario de trabajo va a ejercer y cuáles son los deberes y derechos que tienen ellos como empleados. Otros mecanismos que se deben tener en cuenta es el cumplimiento con el periodo de vacaciones. Muchas veces los trabajadores lo necesitan y en ocasiones no lo exigen por no tener conocimiento de este mecanismo. La implementación de contratos a términos indefinidos.
También es algo que es rigurosamente que hoy en algunas empresas no existen y por eso muchas veces se ve que hay tanto desempleo. Las personas no duran en los trabajos porque hoy en día la mayoría de las empresas están optando por conseguir los trabajadores por prestaciones de servicios o por horas. La confiabilidad de la información cuando existe larga permanencia de un empleado en la empresa. Es decir, cuando un empleado ya lleva un tiempo determinado en la empresa, que es muy importante que el empleador asuma y le dé ese liderazgo, esa confianza de tener cierta información. También está la parte del lanzamiento de vacantes a personal interno, que las empresas deben promover los vacantes, es decir, darle oportunidades de surgir, de mejorar, de progresar en el ámbito laboral. La concientización frente al cargo y su importancia. ¿Qué quiere decir esto? Las capacitaciones a los trabajadores que deben tener todas las empresas para la explicación de la importancia del ejercicio que deben ejecutar en los diferentes cargos, lo cual permite que pues, los trabajadores tengan conciencia y sean capaces de mirar la importancia que tienen la labor que están realizando. Aunque en condiciones normales un empleado puede ser despedido con o sin justa causa, pues se faculta al empleador como parte de un contrato que es bilateral y consensual, pero se puede optar por ciertas medidas que prevengan la protección laboral. Realmente, pues, la empresa de microtransportes trata de generar una contratación que sea según lo que reglamenta el Código Sustantivo del Trabajo, para que el empleado pues tenga todas las normas de ley que tiene que tenerse en la contratación, sus prestaciones sociales, sus vacaciones, sus primas y todo lo que tiene que hacer directamente con la contratación. Por eso, pues, en este momento y en este espacio queríamos nosotros, pues, transmitirle la información a algunos de los empleados de la empresa de microtransporte para que, pues, tengan conocimiento directamente de qué se trata la contratación laboral, cuáles son las metodologías que se manejan directamente. Entonces, pues, esperamos que realmente, pues, haya sido de mucha alimentación la información que nosotras hayamos querido transmitirle directamente a alguno de los trabajadores de algunas zonas que pertenecen a microtransporte. Esperamos que pase buena noche. No sé si de pronto alguno de los muchachos quieran opinar, qué les pareció la socialización que nosotras transmitimos. Gracias por capacitarnos en este conversatorio. Voy a tenerlo en cuenta para mi contrato laboral y muy clara la información. Bueno, entonces muchísimas gracias. Nos ha sido muy gratamente la transmisión de la información que queríamos nosotras compartir directamente a ustedes y espero pues que realmente les haya sido de mucha alimentación la información. Entonces, que pasen buena noche, que descansen. Hasta luego. Ya nos dio todo.